La economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan y administran los recursos para producir bienes y servicios. Es un campo complejo y en constante evolución que tiene sus raíces en los primeros días de la civilización humana. Es un tema fascinante que para muchos académicos abarca más de 2 milenios de historia, desde los primeros días del trueque y el comercio en las antiguas civilizaciones hasta los complejos sistemas económicos de hoy en día. El estudio de la economía ha experimentado una evolución significativa. La forma más antigua de actividad económica se puede rastrear hasta la prehistoria, específicamente el periodo paleolítico. Durante este tiempo, las sociedades humanas estaban organizadas como comunidades cazadoras-recolectoras, donde los recursos se compartían y no había un concepto claro de propiedad privada. Y a medida que las sociedades evolucionaron, también lo hicieron sus economías. Cerca de 10.000 años antes de Cristo se desarrolló el periodo neolítico y fue una de las mayores revoluciones económicas de la historia, quizás incluso la más importante, ya que asentó a las sociedades humanas de manera permanente gracias a la domesticación de animales, la agricultura y la construcción de comunidades políticas. El historiador Yuval Noah Harari destaca cómo antes los grupos humanos eran cazadores-recolectores que vivían en comunidades relativamente igualitarias, pero con la aparición de la agricultura, las sociedades se volvieron más complejas. Harari señala que la acumulación de excedentes de alimentos y la necesidad de almacenar y distribuirlos llevó a la creación de sistemas económicos y políticos más sofisticados, que también contribuyeron al surgimiento de las jerarquías sociales. Para Harari, la revolución agrícola del Neolítico llevó a una transformación religiosa en la que los seres vivos pasaron de ser considerados miembros iguales en una mesa redonda espiritual a convertirse en propiedad privada de los granjeros que poseían y manipulaban. Los dioses comenzaron a ocupar un papel central, ya que se creía que mediarían entre Homo sapiens y las plantas y animales. Por esto, gran parte de la mitología antigua sería, de hecho, un contrato legal en el que los humanos prometen devoción eterna a cambio de poder dominar la agricultura y el reino animal. Los primeros capítulos del libro del Génesis son un buen ejemplo de ello. La liturgia religiosa consistía principalmente en que los humanos sacrificaban corderos a los poderes divinos, quienes a cambio prometían cosechas abundantes y rebaños fecundos. Más adelante en la historia, las civilizaciones antiguas como Mesopotamia y Egipto desarrollaron sistemas de comercio, al igual que las formas más antiguas de dinero, como la cebada, que se originó en la antigua Sumeria y era utilizada para intercambiar bienes y servicios, lo que sentó las bases para el estudio de la economía alrededor del año 3000 a.C. En la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles escribió extensamente sobre temas económicos en su obra Política. Discutió la importancia de una distribución adecuada de la riqueza, así como el papel del Estado en la promoción del crecimiento económico. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVI que la economía comenzó a desarrollarse como una disciplina independiente con el surgimiento del mercantilismo. Este sistema económico se basaba en la idea de que la riqueza de una nación se medía por sus existencias de oro y plata. No era casualidad que en esa época los países colonialistas extraían metales preciosos de América para llevarlos a Europa. Los mercantilistas creían que un país podía aumentar su riqueza exportando más bienes de los que importaba y adquiriendo colonias para suministrar materias primas. Este sistema dominó el pensamiento económico durante siglos y tuvo un profundo impacto en el desarrollo del comercio internacional. Sin embargo, fue criticado por promover políticas comerciales proteccionistas, ya que estas medidas supuestamente obstaculizaban la competencia y la innovación. Luego llegaron los fisiócratas, que fueron un grupo de economistas franceses surgidos en el siglo XVIII, entre 1756 y 1778, liderados por François Quesnay. Sostenían que el valor económico de un país dependía principalmente de su capacidad para producir riqueza a través de la agricultura, la cría de animales, la pesca, la caza y la minería. Para ellos, estas actividades eran la única fuente de riqueza real, porque trasladaban la abundancia de la naturaleza a la sociedad, y el comercio y la industria solo eran intermediarios para el intercambio de bienes agrícolas. Justamente, fisiocracia proviene del griego physis, que significa naturaleza, y kratos, que significa poder o gobierno. Por lo tanto, el término se traduce literalmente como gobierno de la naturaleza. Ellos desarrollaron un sistema de pensamiento que sostenía que la economía debía ser regulada de acuerdo con las leyes naturales y no por el gobierno. Quesnay, en su obra más importante, Tableau économique de 1758, presentó una representación gráfica de cómo la economía francesa debía funcionar. Este cuadro mostraba cómo los productos agrícolas fluían a través de la economía
y cómo las diferentes clases sociales contribuían a este flujo. Según el francés, la sociedad se dividía en tres clases: propietarios de tierra, que eran aristócratas y alto clero, los trabajadores estériles, es decir, los artesanos y mercaderes, y los trabajadores productivos, es decir, los agricultores, los ganaderos y los pescadores. La fisocracia afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez-faire, o en español, dejar hacer. A pesar de que tuvieron un gran impacto en la economía francesa en su época, su influencia en la economía mundial fue limitada, debido a que su teoría se basaba principalmente en la agricultura y no tomaba en cuenta la importancia del comercio y la industria. En 1776, en la misma época en la que Gran Bretaña estaba en pleno proceso de industrialización, Adam Smith, economista, filósofo escocés y uno de los mayores críticos de la fisiocracia, publicó La riqueza de las naciones, que se considera la primera obra importante en el campo de la economía. En su libro, Smith argumentó que la economía funciona mejor cuando se permite a las personas perseguir sus propios intereses, en lugar de ser controladas por el gobierno. Esta idea de que el interés propio y la competencia impulsan el crecimiento económico y a su vez autorregulan el mercado se conoce como la mano invisible, y sigue siendo un principio fundamental en la economía hoy en día. En su libro escribió la famosa frase: "No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés". También postuló que el valor deriva del trabajo y que son los trabajadores industriales y no los granjeros el núcleo de la economía productiva. Los escritos de Smith sentaron las bases para el desarrollo de la escuela clásica, que enfatizó el papel de los mercados en el crecimiento económico. También se introdujo el concepto de oferta y demanda, que sigue siendo una piedra angular de la teoría económica actual. La escuela clásica avanzó en el siglo XIX con economistas como David Ricardo y Tomás Malthus, y se desarrolló aún más el concepto de laissez-faire, o intervención mínima del gobierno. Se enfocaron en temas como el trabajo, el comercio y la distribución de la riqueza, y creían que la economía se ajustaría naturalmente a las condiciones de mercado, lo que conduciría a un empleo pleno y precios estables. La teoría de Smith y la escuela clásica siguen siendo importantes en la economía moderna y han sido objetos de numerosos estudios y debates académicos. Sin embargo, también han recibido críticas por algunos economistas por no tomar en cuenta temas como la desigualdad económica. A medida que avanzaba el siglo XIX, nuevos movimientos económicos comenzaron a surgir. El más notable de ellos fue el marxismo. Desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels, el marxismo es una teoría social, política y económica que se centra en la crítica del capitalismo, el sistema económico en el que los medios de producción son de propiedad privada y se produce para el beneficio de los dueños, y en el que el trabajo humano es una mercancía que se compra y se vende, cosificando en muchos casos a los trabajadores. Los marxistas creen que el capitalismo es inherentemente explotador y que lleva a la desigualdad económica y social, siendo la única manera de crear una sociedad justa y equitativa a través de la superación del sistema y el establecimiento de una economía socialista que luego transicione hacia el comunismo. La teoría de la plusvalía de Marx sostiene que en el capitalismo existe una relación de dominación y explotación entre las clases sociales, en la que los dueños de los medios de producción se apropian del excedente generado por el trabajo del proletariado, que solo tiene su fuerza de trabajo para sobrevivir y depende de un empleo para ello. La plusvalía es la diferencia entre el valor que un trabajador añade a la mercancía en la etapa de producción y el valor que recibe en su salario. Aunque los contratos laborales se basan en la libertad de contratación, los proletarios no son libres para vender su fuerza de trabajo, ya que no poseen otro medio de vida. Su libertad para negociar un contrato salarial solo reconoce dos opciones: vender su fuerza de trabajo o morirse de hambre. Otra de las teorías marxistas es la del materialismo histórico, que afirma que la base económica o infraestructura de la sociedad es el factor determinante en la cultura, la política y la religión de la colectividad. Es decir, el desarrollo de nuestras habilidades, características y en cierta medida nuestros resultados surgirían por una serie de condiciones económicas y materiales. Marx creía que el modo de producción capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción y el trabajo asalariado conduciría inevitablemente a la concentración de la riqueza en manos de una pequeña clase dominante y el empobrecimiento de la clase obrera. Vale la pena aclarar que, a diferencia de la creencia popular, el marxismo no busca eliminar la propiedad individual. Cualquiera que al trabajar obtenga el dinero suficiente para comprarse un auto o un iPhone lo puede hacer sin ningún problema. Cuando Karl Marx
Marx habló sobre la propiedad privada, se refirió a la propiedad privada de los medios de producción. Él argumentó que en una sociedad comunista los medios de producción serían propiedad colectiva y la producción estaría organizada para satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto, en lugar de producir para el lucro de los propietarios. De aquí viene su famosa frase: de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades. Entre las teorías más importantes del marxismo también podemos encontrar la teoría del valor trabajo. Esta sostiene que el valor de una mercancía se determina por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla, y aunque el precio puede fluctuar por la oferta y la demanda, Adam Smith y Marx compartían la idea de que los precios de mercado están regulados por factores más estructurales, y que la oferta y la demanda están condicionadas por las posibilidades tecnológicas, los ingresos de los consumidores y los eventos históricos que alteran las necesidades de los clientes. Sin embargo, la implementación de economías de inspiración marxista en el siglo XX no estuvo a la altura de los ideales del socialismo según lo previsto por Marx. Estas se caracterizaron por la falta de libertad política y alta corrupción que llevó a ineficiencias económicas, ocasionando su caída y a un alejamiento de las políticas socialistas en la segunda mitad del siglo. A pesar de las críticas y fracasos, el marxismo sigue siendo una fuerza significativa e influyente en el campo de la economía, y su crítica al capitalismo y su llamado a una mayor igualdad de oportunidades económicas continúa dando forma al pensamiento y la política económica mundial. En la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX se vio la aparición de la economía neoclásica, que buscaba reconciliar las teorías de Adam Smith, David Ricardo, con los nuevos desarrollos en matemáticas y estadística. Se basó en la teoría marginalista de la utilidad y la oferta y la demanda, con la idea de que el valor de los bienes y servicios está determinado por la utilidad y su escasez. Sostiene que el mercado es el mecanismo más eficiente para asignar los recursos en una economía. Según su teoría, los individuos y las empresas actúan de manera racional para maximizar su utilidad y sus beneficios. Este movimiento dio origen al campo de la microeconomía, que se centra en el comportamiento de los consumidores y productores individuales. Uno de los economistas neoclásicos más influyentes fue Alfred Marshall, cuyo libro Principios de la Economía estableció las bases de la teoría económica neoclásica. Otros académicos notables como Leon Walras y Wilfredo Pareto desarrollaron modelos matemáticos que explicaron cómo se determinan los precios y las cantidades de los mercados. La teoría neoclásica sigue siendo una de las principales corrientes en la economía hasta el día de hoy, aunque ha sido objeto de críticas y revisión a lo largo del tiempo. Por otro lado, la Escuela Austriaca de Economía se originó en Austria, también a finales del siglo XIX, y hace hincapié en la importancia de la libertad individual y el espíritu empresarial en el crecimiento económico y la prosperidad. La Escuela Austriaca fue fundada por Karl Menger, quien sentó las bases para la teoría subjetiva del valor, que sostiene que el valor de un bien está determinado por las preferencias subjetivas del consumidor. Menger fue proponente de la teoría marginalista, que estableció que el valor de un bien está determinado por la satisfacción adicional que aporta al consumidor. De esta forma rechazó la teoría del valor trabajo de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx. Otra figura clave en la escuela austriaca fue Murray Rothbard, un economista estadounidense que contribuyó a definir el libertarianismo moderno y popularizó una forma de anarquismo de propiedad privada y libre mercado, a la que denominó anarcocapitalismo. Rothbard se opuso firmemente a la intervención gubernamental en la economía y la sociedad y promovió el concepto de estado mínimo o nulo. Sostenía que el mercado libre y la propiedad privada eran los pilares fundamentales de una sociedad libre y próspera, y que cualquier intervención gubernamental en estos ámbitos era perjudicial para el bienestar económico y la libertad individual. Sin embargo, no se salvó de tener ciertas ideas muy controversiales. Por ejemplo, en su libro La ética de la libertad, argumentó que los niños tienen el derecho de ser dueños de sí mismos y que los padres no deben tener la obligación legal de cuidar de sus hijos. También sugirió que los niños tienen el derecho de buscar nuevos tutores y asimismo los padres tienen el derecho de dar a sus hijos en adopción o venderlos en un contrato voluntario, creando así un floreciente mercado libre de niños, argumentando que reduciría la negligencia hacia los infantes al mínimo. En la primera década de los 50 estudió junto al economista Ludwig von Mises, quien en su libro Socialismo, un análisis económico y sociológico, argumentó que una economía socialista sería inherentemente ineficiente, porque carecería de las señales de precios y el sistema de pérdidas y ganancias que son necesarios para el cálculo económico racional. Friedrich Hayek, un estudiante de Mises, desarrolló aún más la Escuela Austriaca de Economía,
y en su libro Camino de Servidumbre argumentó que cualquier forma de intervención estatal en la economía puede considerarse como un embrión de socialismo totalitario o de fascismo. Hayek también enfatizó la importancia del orden espontáneo de mercado, en el que las acciones de millones de individuos que interactúan entre sí conducen a resultados no planificados que a menudo son más eficientes y beneficiosos que los que podrían lograrse a través de la planificación central. Un ejemplo de esto puede ser la evolución de las especies. Los economistas de la escuela austriaca rechazaban la importancia de los bancos centrales, argumentando que estos son instrumentos de planificación socialista, que aumentan el crédito sin fundamentos y provocan burbujas y crisis recurrentes. Su objetivo era demostrar la inviabilidad del socialismo, destacando algunos desafíos que, aunque podrían ser superados en el futuro, aún persisten en los mercados completamente planificados. Hoy en día siguen siendo una fuerza significativa en el pensamiento y la política económica, con su énfasis en la libertad negativa, el espíritu empresarial y la importancia de los precios de mercado en la asignación de los recursos. La Gran Depresión en la década de 1930 tuvo un profundo impacto en el pensamiento económico y las ideas de John Maynard Keynes. Su obra, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, fue publicada en 1936 y se centró en la idea de que el Estado tenía un papel importante que desempeñar en la regulación de la economía y en la creación de empleo, convirtiéndose en la teoría económica dominante durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Keynes argumentó que el capitalismo no siempre funciona de manera eficiente y a menudo podía producir recesiones y depresiones económicas, especialmente si los mercados no estaban regulados. Él creía que el Estado debía intervenir en la economía para estabilizarla, especialmente en tiempos de crisis, donde no se puede esperar a que el mercado se regule a sí mismo, ya que muchos pueden padecer en el transcurso. Una de las ideas clave de su pensamiento económico es que el gasto total de la economía es el que determina el nivel de producción y empleo. Si el gasto total es bajo, la producción y el empleo también lo serán. Para estimularlo, Keynes propuso que el gobierno aumentara su gasto en tiempos de recesión o depresión. Propuso el uso de herramientas de política fiscal y monetaria para lograr este objetivo, y sus ideas siguen siendo muy influyentes en la economía actual. Sin embargo, la economía keynesiana se enfrentó a desafíos y dio lugar a que entre 1950 y 1960, Milton Friedman y otros economistas de la Escuela de Chicago profundicen en la escuela monetarista de pensamiento. La teoría monetarista se centró en el papel del dinero y la oferta monetaria en la economía, argumentando que la inflación y la deflación son causadas por cambios en la cantidad de dinero en circulación. De aquí viene la famosa frase de Friedman: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Esta teoría argumenta que la oferta de dinero debería crecer a una tasa constante y predecible a largo plazo, independientemente de las condiciones económicas. Si crece demasiado rápido, la inflación aumenta, mientras que si lo hace demasiado lento, la economía se desacelera y puede caer en una recesión. Los monetaristas también consideran que la política fiscal, es decir, el gasto del gobierno y la recaudación de impuestos, no es efectiva para estabilizar la economía. En cambio, este instrumento es visto como una fuente de inestabilidad económica, ya que puede caer en déficits presupuestarios y aumentar la deuda gubernamental. Aunque ha habido críticas a la teoría monetarista, esta ha influido en las políticas económicas de muchos países en todo el mundo y ha llevado a la creación de herramientas y conceptos importantes como la regla de Taylor y la curva de Phillips. Durante las décadas de los 80 y 90, la teoría económica por el lado de la oferta ganó popularidad, planteando la idea de aumentar la producción económica al reducir los impuestos para aquellos que tienen mayores ingresos, disminuir la regulación, reducir el gasto público y controlar la oferta de dinero en circulación para reducir la inflación. Este movimiento, liderado por economistas como Arthur Laffer y Robert Mundell, argumentó que los impuestos más bajos aumentarían los incentivos para que las personas trabajen e inviertan, lo que conduciría a un mayor crecimiento económico. Las ideas de esta escuela fueron aplicadas en la década de los 80, primero en Estados Unidos bajo el mandato de Reagan y en Reino Unido con Margaret Thatcher. Luego se extendieron a otras regiones como Canadá, Nueva Zelanda y varios países de América Latina. En Estados Unidos, los impuestos progresivos fueron sustituidos por un sistema fiscal con tasas máximas por debajo del 40%, donde los porcentajes eran más bajos para los que más ingresos percibían. Inicialmente se justificó estas medidas como un alivio fiscal para la clase media, pero los recortes fiscales se concentraron en el 10% superior, lo que no puede ser considerado como clase media. A finales del siglo XX, el campo de la economía se expandió para incluir nuevas ramas como la economía conductual, desarrollada por académicos como Daniel Kahneman, Richard Thaler, Amos Tversky, entre otros. Esta rama utiliza conocimientos de psicología, sociología y otras ciencias sociales para comprender mejor cómo las personas toman decisiones en el ámbito económico.
han demostrado que los seres humanos no siempre eligen de forma racional como se presupone en la economía tradicional. En cambio, las personas están sujetas a una variedad de influencias psicológicas, sociales y culturales que pueden influir en su toma de decisiones. Algunas de las principales áreas de estudio en la economía conductual incluyen los sesgos cognitivos, las heurísticas, los juegos y la cooperación, entre otras. Por ejemplo, los sesgos cognitivos son errores sistemáticos en el pensamiento que pueden afectar en la toma de decisiones, mientras que las heurísticas son atajos mentales que utilizamos para tomar decisiones rápidas. En resumen, es un campo de estudio fascinante que ha ampliado nuestra comprensión de cómo las personas toman decisiones económicas en situaciones reales y complejas. Al comprender mejor cómo las personas eligen y qué factores influyen, los economistas pueden ayudar a diseñar políticas públicas más efectivas y satisfactorias para los individuos. La historia del pensamiento económico ha sido un campo de estudio fundamental en el desarrollo de la academia. Su progreso ha sido influenciado por una variedad de factores, incluyendo los cambios históricos, avances tecnológicos y debates políticos y sociales. Cada una de las diferentes escuelas de pensamiento ha aportado su perspectiva única, desde el mercantilismo, que enfatizó el papel del Estado en la economía, pasando por los fisiócratas, que enfatizaron en la importancia de la agricultura, los clásicos, que defendían la ley de la oferta y la demanda, el marxismo, que se centró en la lucha de clases, los austriacos, que detallaron el papel de los individuos y la libertad económica, mientras que los keynesianos abogaron por políticas intervencionistas y la regulación del mercado, entre muchas otras escuelas. Podemos concluir que la historia del pensamiento económico es un campo de estudio importante que nos permite entender mejor la evolución de las ideas y cómo se han desarrollado a lo largo del tiempo. Cada escuela de pensamiento ha aportado su propia perspectiva sobre los problemas económicos y ha influenciado en gran medida en la teoría y en la práctica. De lo que podemos estar seguros es que esta disciplina continuará evolucionando y adaptándose a medida que cambien los tiempos y las circunstancias, y la historia del pensamiento económico seguirá siendo un recurso valioso para los académicos en el futuro. Muy buenas noches.